y busca tu Biblia en Romanos capítulo 3. Hoy quiero darle continuidad a la serie que comenzamos hace casi aproximadamente un mes, donde estuvimos hablando en Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2. Y hoy queremos continuar en Romanos capítulo 3. Cuando lo tengas me confirmas con un amén. Amén. Esperamos por aquellos que todavía lo están buscando. Gloria a Dios. Gaby, ahorita toma tu lugar del playlist instrumental, la segunda canción y la tercera. Gracias. Romanos capítulo 3, cuando lo encuentres me confirmas con un amén. Vamos al versículo 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que dice: amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es el contenido que consumimos nosotros, Señor, para estar de pie en medio de un mundo, Señor, cuyo contenido es destructivo, Señor. Tu palabra es un contenido, Padre amado, que llena el alma, Señor, que taladra el corazón, que cambia la vida y transforma la mente. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Quiero decirles que desde muy joven yo me crié en el Evangelio. ¿Cuántos de aquí se han criado en el Evangelio? Amén, ¿verdad? Pues yo estoy desde el vientre de mami, ya yo asistía a una iglesia.
Así que eso es lo que yo he sabido. Toda mi vida es que yo siempre pisé una iglesia. Tal vez algunos de ustedes recientemente han conocido los caminos de Dios. Tal vez algunos llevan toda su vida. Pero sabes que llega el momento en el que cuando tú te crías en el Evangelio y no te explican el Evangelio como debe ser. Porque sucede que en ocasiones estamos tan acostumbrados a ir a la iglesia y somos parte de una comunidad de fe en la que se nos ha olvidado los fundamentos y crecemos sin entender qué es el Evangelio, qué hace el Evangelio por nosotros. Y me enfrenté a la realidad de que creía que había que hacer tantas cosas para ganar el favor de Dios. Tantas cosas. En ocasiones me esforzaba por hacer más, como si hacer más, o por hacer más yo podía recibir el favor de Dios. Nos faltaba los cultos. Pintaba en la iglesia, limpiaba el patio, ayudaba en las áreas verdes. Cuando habían actividades grandes que había que poner sillas, no eran estas sillas, eran unas sillas, las plegadizas, las que se doblan, y ahí estábamos sudando la gota gorda, moviendo sillas para aquí, para allá. Y sabe que llega el momento en el que al uno no tener una comprensión clara del Evangelio, uno cree que hacer estas cosas te gana el favor de Dios. Ayunando, en todos los ayunos que se daban, todos los retiros, todas las vigilias, en todos los cultos de oración, todo esto por ganar el favor de Dios. Y es lamentable que en ocasiones eso es lo que sucede con nosotros como cristianos. Pensamos que todo lo que hacemos por Dios y para Dios o en una iglesia es para ganar el favor de Dios, es para que Dios nos ame más, es para obtener la salvación. Y tal vez no todos ustedes, pero tal vez algunos sí han experimentado esto o se han sentido como yo me he sentido. Déjame llegar a tiempo, déjame llegar el domingo para cumplir con Dios porque esta semana me fui en blanco. Tal vez esos pensamientos llegan a mí, sí, me han llegado. Déjame asistir con la mayor regularidad posible porque así sé que estoy bien con Dios. Voy para el ayuno esta semana porque siento que es que le fallé tanto a Dios esta semana y yo necesito ir al ayuno esta semana porque es que yo siento que le fallé a Dios demasiado. Y así se añaden más cosas a la interminable lista de las cosas que hacemos por Dios y para Dios. Ojo, y no quiero que me malinterpreten en esta mañana. No es que hacer estas cosas está mal. No es que tú asistas a todos los cultos está mal. Está bien, está perfecto. Sería lo ideal, ¿no? Congregarnos. El problema es que en ocasiones la intención, el problema en ocasiones es la intención. Como les decía, a veces creemos que porque estamos aquí nosotros, ya por eso Dios nos ama un poquito más que ayer. Pero examinemos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3. Cuando leemos la palabra y vamos directamente a los versos que hemos leído y analizamos su contexto histórico, Pablo le está hablando a una iglesia que está en Roma. Y esta iglesia estaba dividida en dos comunidades. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Los gentiles eran las personas común y corriente. No eran del pueblo de Israel. No estaban bajo la ley o no tenían la ley, no practicaban la ley. No practicaban costumbres judías. Pero entonces están los judíos que tenían la ley mosaica, los profetas. Entonces había diferencia de pensamiento en esta iglesia y Pablo les está escribiendo acerca de esto. Porque la iglesia estaba dividida en pensamiento acerca de cómo se gana uno el favor de Dios. Así que los judíos creían que su herencia de ser el pueblo de Dios le garantizaba el favor divino. Y entonces los gentiles malinterpretaban la gracia del evangelio, creyendo que tenían una licencia para pecar. Así que ambos estaban mal. Y dentro de la tradición judía y estas prácticas culturales, el concepto judío de ser el pueblo escogido de Dios los había llevado en ciertos círculos y posiblemente en Roma
a una falsa sensación de favoritismo divino. Y en uno de los mensajes anteriores que prediqué en el libro de Romanos, capítulo 2, hablé de que Dios no tiene favoritos. De que el pueblo judío, por ser el pueblo escogido por Dios, muchas gracias, siervo. Quisiéramos tener varios hollín aquí. Gracias. El concepto de ser el pueblo escogido, o más bien de creerse que eran los favoritos de Dios porque tenían la ley, de que ya la salvación era de ellos porque tenían la ley, porque tenían esta relación con Dios que otras naciones no tenían, le hizo pensar que eran los favoritos de Dios. Y en la cultura greco-romana, los gentiles, los romanos cristianos que estaban en Roma, creían que entonces se obtenía por patrocinio, por privilegio, por jerarquía. Y ya en el capítulo 2, Pablo se dirige a personas que piensan que son mejores que los demás. Y los judíos, porque tenían la ley, creían que eran mejores que los gentiles. Los judíos, porque tenían esa relación especial con Dios, de ser el pueblo escogido, creían que eran mejores que otros hermanos suyos dentro de esta iglesia. Y él dice que conocer las reglas, que conocer la ley no es suficiente. Lo que importa es vivir conforme a ella. Así que Pablo concluye diciendo que tanto judíos como gentiles merecen o necesitan la misericordia de Dios por cuanto todos pecaron. Ahora, cuando vamos a Romanos capítulo 3, verso 21, y si tú tienes tu Biblia abierta, vea al versículo 21, porque quiero entrar un poquito más a profundidad y analizar estos versos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley desde los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y cuando vemos esa expresión y esa frase que dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, dentro de ese análisis textual que hacemos y gramatical, buscando las definiciones en el griego, vemos que algo se manifestó. Y ese algo que se manifestó no necesitó de la ley para manifestarse. Y en el griego, esa palabra que dice pero ahora marca un cambio de época. Así que Pablo lo que le está diciendo a los romanos es que en este tiempo, se ha manifestado aparte de la ley, lo que significa que lo que está sucediendo en aquel momento está bajo un nuevo pacto. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita de entre los muertos, ya no estamos bajo el antiguo pacto, ahora estamos bajo el nuevo pacto. Por eso cuando usted ve su Biblia se divide en dos. El antiguo pacto, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que es el viejo pacto, y el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. Así que Pablo está hablando esto desde este tiempo en el que él dice, no estoy hablando de esto bajo la ley, porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Dice, y aparte de la ley, esa frase significa que esta justicia no proviene del cumplimiento de la ley, aunque no es contraria a la ley. Esta justicia que Pablo dice que se está manifestando, él dice, pero ahora se manifiesta la justicia de Dios. Esta justicia que se manifiesta, aunque no proviene de la ley, no es contraria a la ley. No nos equivoquemos de eso. No nos equivoquemos. No es contraria a la ley. No significa que ya la ley queda inválida. Se ha manifestado, y esto sugiere que la manifestó Dios, y esta justicia de Dios ahora en esta nueva etapa del plan de Dios. Porque Pablo está hablando dentro de una nueva etapa del plan de Dios. Porque después que Cristo muere, se entra en una nueva etapa dentro del plan de Dios. Él ha revelado una forma de hacernos justos ante Él,
que no depende de cumplir la ley, sino que refleja su carácter justo y su decisión de justificarnos por gracia. Y ahora, en arroz y habichuela, ¿qué significa esto? Hermano, no significa que Dios ignoró la ley. No significa que Dios rechazó la ley. Sino que esta justicia salvadora no depende de la obediencia a la ley. Escuche bien. Es una justicia que viene por gracia mediante la fe, no por obras. Por eso dice Pablo mismo en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, hermano, en síntesis, Pablo lo que está es evidenciando lo que ya él dijo en el capítulo 2, que todos somos pecadores, que todos hemos fallado. Queda evidenciado en síntesis. Y si resumiéramos esto en esta mañana, queda evidenciado que la ley no salva, sino que revela el pecado. El propósito de la ley no era salvar. El propósito de la ley era que la gente, cuando se midieran frente a ella, se dieran cuenta que eran pecadores. Explicado de manera más sencilla, la ley es un espejo. La ley es como un espejo que te muestra cuán sucio tú y yo estamos. Y cuando tú te paras frente al espejo de Dios y tú te ves sucio y tú te comparas con todo lo que está escrito, te das cuenta y nos damos cuenta, todos nos damos cuenta que no hay ni uno que sea justo. Todos hemos fallado, todos somos pecadores. Pero ninguno de ustedes que se levanta en la mañana o se ensucia la cara, que se ve al espejo, usa el espejo para limpiarse la cara. ¿Cuántos de ustedes se han pegado al espejo para limpiarse la cara? Qué exagerado soy. ¿Cuántos de ustedes han cogido el espejo del retrovisor del carro y se pega? Imagínense usted ahí pegándose al... Porque el instrumento, el espejo es un instrumento que lo utilizamos para ver nuestro reflejo. Nadie se limpia la cara con un espejo. ¿Qué usted hace? Abre la pluma, coge la agüita, ¿verdad? El jabón y se limpia. ¿Estás conmigo aquí? ¿Tú sabes por qué la ley no salva? Porque es que nadie era capaz de cumplirla. Ningún ser humano era capaz de alcanzar el estándar de Dios. El estándar de Dios, inalcanzable, solo uno lo alcanzó. Y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Jesucristo cumplió la ley. Porque si por la ley fuese, ninguno pudiese ser salvo. Por lo tanto, Dios trae esta no nueva forma de salvar. Y no es una nueva forma de salvar porque esto ya estaba siendo testificado desde el Antiguo Testamento. La misma ley de Moisés, los mismos profetas ya estaban diciendo de cómo Dios nos iba a salvar a nosotros. Y no era mediante reglas que nosotros tuviésemos que cumplir. Dios no se olvidó de la ley. Al contrario, la ley ya hablaba de esta forma de salvarnos que se hizo realidad en Cristo. Mira lo que dice Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Justificado por qué? Porque creyó por la fe. Dice, Dios justificó a Abraham por su fe. ¿Cuántos saben que cuando Dios llamó a Abraham, y esto se dice en la palabra, la ley no existía porque la ley fue entregada a Moisés años después? ¿Qué significa? Que Abraham no tenía una ley. No había ley mosaica en Abraham. ¿Y por qué fue justificado? Porque creyó. Habacuc capítulo 2 verso 4 dice, el justo por su fe
vivirá. Aleluya. Dios declara la justicia, que la justicia y la vida provienen de la fe y no de las obras. Pablo cita este texto en Romanos capítulo 1, verso 17, porque Pablo estaba todo el tiempo citando el Antiguo Testamento. De hecho, esos versos desde el 9 en adelante, como hasta el 20, Pablo está citando diferentes textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y cuando vamos a Lucas capítulo 24, verso 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús mismo, mientras le está enseñando a dos de sus discípulos, les está mostrando en la escritura y los está llevando, mira, desde Génesis, Éxodo, Levítico, todos los libros del Antiguo Testamento de la Torá. Y luego entra a los reyes, a los profetas, y les está mostrando y diciéndole: mira, todo esto que está aquí ya se hablaba de mí y de lo que yo iba a hacer. Aleluya. ¿Qué significa la justicia de Dios? Y tal vez este concepto abstracto a veces se hace difícil de entender, pero si lo fuésemos a explicar de manera sencilla, cuando escuchamos justicia, pensamos en el castigo, pero en la Biblia significa que Dios, justicia es que Dios hace lo que es correcto, tanto al juzgar como al salvar. Y escucha bien, te voy a dar un ejemplo. Si estás en un tribunal y tú eres culpable, el juez, en vez de hacer como si tú no fueras un criminal, como si tú no hubieses fallado, él no pasa por alto el hecho de que eres culpable. Por lo tanto, es que un juez justo, ¿verdad? Porque no está diciendo, bueno, un criminal, no, remuévanle esos cargos. No, que déjenle los cargos. Es culpable, sin duda alguna es culpable. Pero miren, este juez lo que hace es que tú estando allí, no solamente te dice que eres culpable, pero viene y paga tu culpa con su propio dinero. Eso es ser justificado. Eso significa, en una explicación sencilla, ser justificado. Que tú eras culpable y que el juez, en vez de condenarte y lanzarte a la cárcel, dice: no, espérate, sí, él es culpable, pero yo voy a pagar por él. Lo que se supone que él pague, lo voy a pagar yo. Lo que se supone que él cumpla, lo voy a cumplir yo. La justificación es el proceso mediante el cual Dios te declara justo. No porque tú lo seas, como decía en el ejemplo, sino porque Jesús lo es y tomó tu lugar. Eso es la justificación. Ese proceso mediante el cual fuimos declarados justos fue Jesús pagando por nosotros lo que nos tocaba pagar. Aleluya. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: fue tentado en todo según nuestra semejanza, igual que nosotros fue tentado, pero sin pecado. ¡Wow! Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ese sí cumplió la ley. Ese ocupó tu lugar y mi lugar. Pero tú sabes qué es lo más hermoso de lo que Pablo está hablando, que dice en Romanos capítulo 3, versos 22 al 23, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y hago un bold aquí: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta justicia es para todos. Para todos los que creen en Él. Ya Pablo había dicho que todos están bajo pecado en el verso 9 del capítulo que estamos predicando hoy. Pero aquí en el verso 23, Pablo nos remata a todos. Pablo remata a la humanidad completa. Y dice: bueno, para que nadie se zafe,
En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este que está acá, hablándole a ustedes, guilty, bajo la misma condenación. Todos ustedes, no tenemos ninguna diferencia. No importa tu edad, no importa de dónde tú vengas, de la urbanización, del barrio, del residencial, no importa lo que ganes al año, 10, 20, 30, 40, 100. Estamos fritos, como decía mi hermano. Todos estamos fritos. Pero qué bueno que todos somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que cumpla la ley. No dice eso. No dice para que todo aquel que llegue el domingo al templo. No dice eso. No dice para que todo aquel que dé una buena ofrenda. No dice eso. Para que todo aquel que gana buen dinero. No dice eso. Dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la mejor parte es que Pablo dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿A quién le gustan las cosas gratis? Vamos. ¿A quién no le gusta algo gratis? Dímelo a mí. Esta camisita es regalada. Y estos tenis son regalados. Esa es la parte jocosa del mensaje, hasta ahí. El pantalón lo compré yo. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Se ofrece la justificación gratuitamente por gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Ahora, ser salvos es accesible para todos. Antes, los judíos tienen la ley, tenemos la ley, nosotros somos la gente que es. Esos eran los judíos. Pero ahora Pablo dice, ya no tienen de qué guiárselas porque esto se abrió para todo el mundo aquí. Ahora todos pueden ser justificados. Finalmente, Dios demuestra ser justo y al mismo tiempo el que justifica. Dios es justo porque no pasó por alto el hecho de que somos pecadores. No le está diciendo, no papito, tú no eres pecador, tú eres un nene bueno. No está diciendo eso. Él está diciendo, sí. Estamos fritos. Pero tranquilo, que aquí está el precio pagado. Así que nadie puede gloriarse de la salvación, porque la salvación no se gana, se recibe por fe. Nadie, por mérito propio, puede ser justificado, ni es capaz de comprar la salvación. Así se rompe todo mérito humano. Y se abre la puerta a la salvación por la fe. Aquí no hay espacio para enorgullecerse de pertenecer a concilios o a grupos religiosos que según ellos solo se salvan los que están en esos concilios, como si fueran ellos los que reparten la salvación. Aquí no hay espacio para creer que la cantidad de años que yo llevo en el Evangelio, que llevamos en el Evangelio, son los que garantizan mi salvación. Aquí no hay espacio para creer que por nuestras ofrendas o diezmos podemos comprar nuestra salvación. Aquí no hay espacio para creer que seguir una lista de reglas puede comprar la salvación. Aquí no hay espacio para creer que porque somos usados por Dios, porque tengo dones espirituales, porque predico bonito, porque canto lindo, porque toco un instrumento, tengo el privilegio de la salvación. No podemos creer eso. Porque como dice en Mateo capítulo 7, versos del 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Santo. Aleluya. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana. Tú estás aquí conmigo. El privilegio de la salvación no se gana, se recibe mediante la fe en Cristo Jesús. Te la tienen que dar.
No te la ganaste. Te la regalaron. No me la gané. Me la regalaron. Pero salvación gratis no significa barata. No se equivoque con eso. Salvación gratis no significa que es barata. La salvación tuvo un precio y fue un precio muy alto. Y fue precio de sangre. ¡Aleluya! Y cuando comprendemos que Cristo hizo todo esto tan hermoso. Cuando yo comprendí que no se trata por los 52 domingos que yo asistí a la escuela bíblica. Antes eran los domingos. Y llegué a tener varias veces asistencia perfecta. Cuando entendemos que Cristo nos justificó por su gracia, dejamos de vivir como si tuviésemos que ganarnos el favor de Dios. Usted no tiene que ganarse el favor de Dios. Más le digo más, no tienes cómo ganarte el favor de Dios. Yo no tengo cómo ganarme el favor de Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Ninguno podemos ganarnos el favor de Dios. No te lo puedes ganar. Cuando descubrimos que ya somos aceptados, que somos perdonados, que somos amados mediante la fe en Cristo Jesús, dejamos de hacer las cosas por mérito. Y se produce algo poderoso en el corazón del creyente. Y es que ahora yo obedezco. Es que ahora yo cumplo con lo que Dios estableció. Es que ahora yo hago lo que dice la ley. No por obligación, sino por amor. Ahora todo lo que yo hago por Dios, cuando yo entendí esto, yo no asistí a la iglesia por obligación de mis papás. Yo asistí a la iglesia por amor. Porque había entendido que lo que Dios hizo en mi vida y lo que hizo por mí y lo que logró en la cruz del Calvario merecía toda mi devoción. Por eso si tú ves que yo soy tan apasionado por esto, no es porque yo estoy buscando el favor de Dios, porque es que nadie puede ganar el favor de Dios, es porque ya a través de Jesucristo, por creer en Jesús, sin yo tener que cumplir la ley, aleluya. Ya yo estaba siendo aceptado por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora todo lo que hago, como dice Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque lo que hacemos, si guardamos los mandamientos, lo hacemos por amor. Es más, Jesucristo resumió toda la ley en esto: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El amor resume la ley. ¿Queremos cumplir la ley? Ama. Porque cuando tú amas no ofendes a tu hermano. Cuando tú amas no le robas. Cuando tú amas no lo asesinas. Cuando tú amas no ofendes a Dios. Cuando tú amas no tienes falsos dioses. Cuando tú amas. Aleluya. Qué bueno saber que como no es por mérito, ahora todo se hace por amor. Y eso es lo que el mundo necesita. Cuando entendemos que ya Jesús pagó el precio de nuestra maldad, guardamos sus mandamientos por amor. Y todo lo que yo hago, lo hago porque yo le amo y Él me amó a mí primero. ¿No es eso fantástico? Está brutal, ¿verdad? Porque tú tal vez crees que, espérate, dame el checklist. Esta semana fui a la iglesia, esta semana oré por la mañana, oré por la tarde, puse música cristiana, escuché emisora cristiana, consumí contenido cristiano. Aceptaba. No funciona así. En Cristo Jesús la ley encuentra su plenitud. Jesús no abolió la ley, sino que la cumplió, según Mateo capítulo 5, verso 17, y la resumió en amor. Cuando Dios a través de su Espíritu Santo pone en nosotros un amor difícil de comprender, por eso es que somos tan abrazones aquí, abrazamos tanto, porque es que amamos tanto.
Ahora en Él ya no obedecemos para ser amados, sino porque ya somos amados. Y ese amor nos capacita para amar a Dios y al prójimo. Y de esta manera cumplimos la ley. Juan capítulo 1, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 1 al 4 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando yo entendí esto, cuando joven, como les dije, ya no hacía las cosas para ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios no se gana. El favor de Dios se te entrega mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora todo lo que hacía, asistencia a los cultos, ayudar en el edificio, liderar, pastorear, ayunar, orar, venía desde la obediencia, no por la obligación. Todo lo que hacemos, iglesia, qué hermoso sería si todo lo que hacemos, si nosotros entendiéramos esto como iglesia, ya no haríamos las cosas por ganar el favor de Dios. Nosotros no queremos que esta iglesia crezca para ganar el favor de Dios. Aquí no se canta bonito, ni se toca bonito para ganar el favor de Dios. Aquí nosotros nos reunimos porque hemos entendido que el favor de Dios no se gana. Ha sido dado, entregado mediante la fe en Cristo Jesús. Y estamos tan agradecidos. Y amamos tanto al Señor Jesús, que cada vez que nos vemos y nos reunimos, tenemos que adorarle. Le cantamos cánticos espirituales. Se expone esta palabra, oramos por las personas. ¿No hace sentido esto? Que cuando yo llego aquí el domingo me pongo tan contento de verlos a todos y cada uno de ustedes y me paro ahí en la puerta esperando que ustedes pasen por allí para saludarlos. Porque eso es lo que Dios pone en nosotros, ese amor. Todos nuestros esfuerzos, Pastor Benny, Pastora Marieli, como iglesia, todos nuestros servicios, iglesia, todos nuestros cultos, todos nuestros donativos, todos nuestros ayunos y tiempos de oración, se hacen porque le amamos a Él, pero solo porque Él nos amó primero. Cierra tus ojos en esta hora. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Si tú has entendido este mensaje en esta mañana, gloria a Dios. Si tú has entendido este mensaje en esta mañana, lo que está diciendo Pablo, porque Pablo le estaba hablando a los romanos, a los judíos en Roma, a los gentiles en Roma, y le está diciendo: Pau, todos somos pecadores, nadie se puede ganar el favor de Dios, destituidos de la gloria de Dios, pero a través de Cristo Jesús. Y tal vez tú estás aquí en esta mañana y estás pensando: ay, yo he hecho tantas cosas malas en mi vida, yo no creo que Dios me acepte. Un Dios tan santo, un Dios tan bueno, un Dios tan hermoso. Yo no creo que un Dios así me acepte, porque es que mi vida pasada está tan enfangada. Dios se va a fijar en mí. Me podría justificar Dios a mí, que estoy en pecado delante de Él. Si solo entendieras que Dios paga por ti, vendrías corriendo a decirle: me arrepiento, sálvame. Me arrepiento, sálvame, quiero vivir para ti. Porque Él coge tu culpa y la paga. Y la paga con precio de sangre. Y hoy puedes venir libremente ante su presencia
eres aceptado. Dios no está diciendo que no seas pecador. Dios está diciendo, has esperado mucho, estás esperando mucho. Estoy aquí para pagar. Oye, ven a mí. Hay gente que se aleja de Dios porque es que yo me siento muy sucio, es que yo soy muy pecador, yo no puedo venir donde Dios porque es que yo, tan malo yo. Si cada vez que yo fallara me alejara de Dios, no tendría quien me limpiara. ¿Cómo nos vamos a alejar del que nos limpia de toda maldad y de todo pecado? Si cada día vamos delante de Él y decimos, perdóname, Señor, porque te he fallado. Lávame con tu sangre preciosa, con la sangre de tu Hijo. Señor, yo no lo puedo hacer solo, yo no puedo solo. Pero si yo porque le fallo, si yo porque soy pecador me alejo de Él, ¿cómo sería yo salvo si somos salvos? Recuerda, no eres salvo por lo que tú puedas hacer, no son tus méritos. Es por lo que Cristo hizo, que tú te acercas a Él y dices, Señor, heme aquí estoy, sálvame, cámbiame, transfórmame, quiero vivir para ti. Y cuando eso ocurre, Dios cambia tu corazón, Dios transforma tu vida y comienza a poner en ti un amor a través del Espíritu Santo, un amor por las cosas de Dios. Y comienzas a hacer lo que dice tu palabra, lo que dice su palabra. No porque son los méritos que necesitamos para ser aceptados por Él, porque su palabra misma dice en el Antiguo Testamento, algunos de sus profetas dijeron y citaron, pondré mi ley en sus corazones, dice la palabra del Señor. Y a través del Espíritu Santo comenzamos a hacer. Dios nos capacita para obedecerle, para servirle, para vivir en el Espíritu. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, tu palabra no dice que la ley quedó abolida, sino que fue cumplida a través de Cristo Jesús. Lo que tu palabra nos enseña es que la ley es un instrumento, es una herramienta para mostrarnos que somos pecadores todos, Señor. Pero gracias, Señor, por Jesucristo que tomó nuestro lugar y murió en aquella cruz, llevó mi pecado y mi maldad, y hoy puedo vivir para Él sin tener que ser esclavo del pecado, porque tu gracia y tu misericordia nos ha hecho libres del pecado y de la maldad. Gracias, Señor, porque todas las cosas que dije al principio son buenas, Señor. Congregarnos, trabajar para ti. Pero qué bueno saber también, Señor, que no es mediante estas cosas que tú nos aceptas, oh Dios, sino que hacemos todo esto porque te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, por tu verdad y por tu Hijo, Señor. Gracias, Señor. Esta mañana yo quiero hacer un llamado. Si alguien